Avanza en vez de tu quejar. Gloria a Dios. Bueno, pues mis hermanos, ahora sí ya podemos ir entrando en materia para nuestra clase, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes como cada jueves. Que el Señor les bendiga grandemente. También dándole la bienvenida a los que nos ven por el canal de YouTube cada semana en Latinoamérica. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor cuide su entrada y su salida. Que el Señor los proteja y muchas gracias a todos por estar con nosotros en este estudio bíblico de cada jueves. También, como cada jueves, yo les tengo un versículo y el versículo de esta semana está en Jueces 6, el versículo 12 y dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así queremos todos nosotros que nos diga el Señor. Eso es hermoso, varón forzado y valiente. Así es que sin más, pues le vamos a estar entregando a nuestro ministro Johnny Castro. Que el Señor te bendiga. Gracias por todas esas enseñanzas que anoche también nos gozamos en vivo en la iglesia. Tenemos que congregarnos, mis hermanos, porque estos estudios los gozamos aquí, imagínense en persona, que todos participamos. Amén. Adelante, ministro, que Dios te bendiga. Dios le bendiga más. Como dijo la hermana Ramona ahora mismo, el tiempo vuela, ¿verdad que sí? Pero la hermana Jane quiere que el tiempo vuele más rápido porque repitió 2 veces que hoy es jueves. Y hoy es miércoles, gracias al Señor. Mañana es jueves. Ay, Dios mío, perdonen, mis amados. Estamos confundiendo los días, es que se van tan rápido y eso se entiende, hermanos. Yo estuve leyendo en Romanos 8:38, donde el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice él, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y dice él de ninguna cosa. No dejó nada fuera el apóstol Pablo, ahí dice que no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros creamos esa fe como un grano de mostaza, eso simiente de fe, hermano, nada ni nadie, como dice el apóstol Pablo, nos vas a separar del amor de Cristo, especialmente en estos días que estamos viviendo de este mundo oscuro. La semana pasada tuvimos la lección 36 y hablamos de los primeros 4 jueces, ¿verdad que sí? Hablamos de Otoniel, Ahod, Sangal y Débora. Ahora, en estos próximos capítulos 6 y 8, vemos la cobardía y el orgullo del próximo juez, del quinto juez, Gedeón. También vamos a ver el fracaso del sexto juez, Abimelech. Y vamos a ver cómo Israel sigue en esa espiral descendente, bajando, más oscuro. Es como un déjà vu que estamos viviendo hoy en este mundo. El mundo va en decadencia. Todos los días tenemos más información, todos los días caminamos más rápido, pero vamos en decadencia. Se ha perdido la fe, se ha perdido el amor, se ha perdido la misericordia, la empatía. Ya no mucha violencia en el mundo. Eh, la gente ya no quiere ayudar a alguien más. Sin embargo, andan con un celular para arriba y para abajo firmando todo lo que pasa. Es un poco triste, pero sabemos, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Y estamos del lado correcto. Eso se lo puedo asegurar. Estamos del lado correcto. Estamos del lado que dijo el ángel del Señor. Ni estoy de tu lado ni de este lado, más bien estoy del lado del Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que modelar, no solamente decir, llevar esa palabra de amor, de fe, de sinceridad al pueblo que la necesita hoy en día. Hoy vivimos unos tiempos donde
el hombre ya está cansado de todo lo que está en el mundo. Sin embargo, no busca de Dios, no pones a Dios por delante, ¿verdad? Y eso vemos con el pueblo de Israel en estos últimos tiempos. Este juez Gedeón fue el quinto juez y reconocido como el más grande de Israel. Si Otoniel fue grande, él fue más grande. Si Débora fue grande, él fue más grande. Y el relato de su vida aquí se registra en Jueces 6 y Jueces 8. El trasfondo de la biografía de Gedeón comienza con los israelitas que fueron asolados, dice, por los madianitas. Y como consecuencia de de la desobediencia de Israel para con Dios, tuvieron este próximo juez. Dice que durante 7 años se enfrentaron a las invasiones de los madianitas, amalecitas y otras tribus que venían del oriente, que arruinaron a todas sus cosechas, arruinaron todo el ganado y eran como langosta, por donde pasaban, acababan con todo. La disciplina de Dios por medio de las naciones extranjeras hizo que los israelitas aquí clamaran a Dios por ayuda otra vez. Recordemos que clamaron para el primer juez, clamaron para el segundo, clamaron para el tercero, clamaron para el cuarto y ahora claman para el cinco. Y usted se preguntará, pero es que no aprenden. No, no aprenden. El mundo de hoy tampoco aprende. Recuerde eso. El mundo de hoy tampoco aprende. Si leemos Jueces 6, 7 y 8, aquí dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, dice, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Dios le envía un profeta para que les recuerde aquí cómo él, el único Dios verdadero, le ha provisto en el pasado y lo rápido que lo habían abandonado. Es triste, porque se olvidaron de todos esos favores que el Señor le dio. Rápido que lo habían abandonado. Pasaban 10 años, 15 años y se olvidaban de ese Dios maravilloso. Pero Dios escucha sus clamores e interviene bondadosamente cada vez que ellos le llaman para liberar a su pueblo. Y lo primero que hace es enviar al ángel del Señor, a Gedeón, aquí, para pedirle que se una a un ejército. ¿Hasta cuándo, dices el Señor? ¿Hasta cuándo contendrá mi espíritu con el hombre? Démosle las gracias al Señor porque Él no se cansa. Si fuese humano, ya hace rato que el pueblo hebreo hubiese desaparecido, pero por la misericordia de Dios todavía existe y estará ahí hasta el fin de los tiempos porque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene para lidiar con su pueblo. Pero antes de eso, así como pasaron 350 años en el tiempo de los jueces, vendrá una situación sin precedente, como dice el apóstol Juan, como nunca antes vendrá esa gran tribulación, nunca visto. Y si el tiempo de los jueces era oscuro, hermanos y hermanas, solamente imaginémonos qué oscuridad habrá en el mundo durante esos últimos 3 años y medio de la última sección de la gran tribulación. Es triste lo que viene, pero gracias al Señor y a lo que leí al principio, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Nada ni nadie nos puede separar de lo que es el amor de Cristo. Y esa es una de las razones por la cual seguimos la palabra, ¿verdad? Como decía yo anoche en el templo, usemos la palabra de GPS. La Biblia es nuestro GPS. Es el único GPS que trabaja sin batería. Todos aquellos GPS se van a agotar y la gente andará sin rumbo. Más bien el que ande con el GPS bíblico, ese llegará a la cruz de Cristo. Hoy en día nosotros tenemos que apegarnos más a ese GPS bíblico, que es la palabra del Señor. Vamos a leer la primera lectura de esta clase que está en Jueces 6,
11 y 12. Tiene la hermana Elena, por favor. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bendiciones. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Amén, gracias. Es importante esta última palabra que le dice el ángel del Señor. Dice, varón esforzado y valiente. Porque cuando el Señor habla no mirando lo que tú eres, es mirando lo que Él va a hacer contigo. Porque de varón esforzado y valiente, Gedeón no tenía nada, era un cobarde. Al contrario, era totalmente un cobarde. Y luego vamos a ver más adelante. Dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y el ángel del Señor se le aparece. Y le dice, varón esforzado y valiente. Porque eso es lo que tú vas a hacer. No eres ahora, pero lo vas a hacer. El Señor coge a cada uno de nosotros y nos mordea, nos lleva paso a paso, nos saca de estos quehaceres del mundo y nos lleva y nos hace lo que Él quiere hacer con nosotros. Este versículo aquí narra el llamamiento de Gedeón, el ángel de Jehová, mientras escondía trigo, dice, de los madianitas, llamándolo varón esforzado y valiente. A pesar de su temor, porque oye dónde estaba él. Él estaba metido en un hueco con miedo para no dejarse ver del ejército de los madianitas. Y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Este pasaje aquí destaca cómo Dios, como dije anteriormente, ve el potencial en el lugar de las circunstancias actuales, eligiendo a los débiles para avergonzar a los fuertes y libertar a Israel. Sí. Y vemos la respuesta de Gedeón, el ángel del Señor, aquí en Jueces 6:13. Vamos a leer Jueces 6:13 al 14. A ver, ¿qué le contesta Gedeón al ángel? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Yo? Amén. Amén. Porque no ha sobrevenido todo esto, dice él. Queja. Desde que salieron de Egipto se están quejando. Señor, no tenemos comida. Ahí tienen el maná. Señor, pero la comida que me está dando está vacía, no tiene nada de carne. Wow, dice el Señor, pero qué malos son. Ahí va el Señor y le da codorniz. Señor, pero el frío del desierto nos está matando. Ahí viene el Señor con una nube de fuego. Señor, pero no sabemos para dónde vamos en el día. Y el sol es muy picante. Ahí viene el Señor con una nube. Y todavía se quejan, todavía llegan a la tierra prometida y todavía se quejan. Ahora Jehová nos has desamparado. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? O sea, la historia de este pueblo, algunas veces nos ponemos a verla y quizá no la podamos ni entender por qué eran tan duros de corazón. Ellos palparon todos esos milagros, sin embargo, no creen en ese Dios. Aquí vemos que a pesar de la timidez y el contexto de opresión de Gedeón, Dios lo llama valiente guerrero, porque eso es lo que Dios va a hacer con él. Él escogió a Gedeón, no siendo ni valiente ni guerrero, y lo vas a hacer valiente y guerrero.
asegurándole que su fuerza aquí no radica en sí mismo, sino en la presencia divina del Señor. Aquí Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para pisar uvas. En un, recordemos que eras un lagar. Un lagar prácticamente se hacía en un hueco, donde el que se metía al hueco prácticamente no se veía por encima. Y él decide no pisar uva, más bien guardar el trigo o procesar el trigo para sacarlo, ¿verdad que sí? Porque tenía miedo de los madianitas. Y esto indica aquí desesperación y miedo. Dice que los madianitas robaban las cosechas, por lo que Gedeón escondía el alimento para sobrevivir. Y el ángel del Señor dice, Jehová está contigo, valiente guerrero. Dios no ve a Gedeón por su situación actual ahí, escondido y temeroso, no lo ve, sino por lo que llegará a ser a través de él. Gedeón cuestiona la presencia de Dios otra vez basándose en las circunstancias. ¿Por qué nos sucede todo esto? Dice él. ¿Por qué? Es la misma pregunta que hizo Job en aquel tiempo. Señor, por tal razón por la que le digo que la historia se repite. Cuando entremos al libro de Job, vamos a ver lo mismo. Sí. Jehová le responde aquí, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel. ¿No te envío yo? Dice él. La fuerza de Gedeón ahí no era física, recordemos algo, hermano, sino la capacitación que Dios le daría en el futuro. El llamado se basa en la autoridad del enviado, recordemos eso. Cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, traemos su poder. Ya no somos nosotros. Es como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es la capacidad del hombre, no es nuestra capacidad. Gedeón se consideraba el menor de la familia más pobre. Y aquí vemos que Dios siempre usa lo débil para que el hombre no se engrandezca, para que no diga fue por mi poder. Dios nos ve con potencial divino, recordemos eso, no por nuestras limitaciones humanas. Algunos cristianos andan por ahí, dicen creer en Cristo, pero andan con el moco para abajo, con la cara para abajo. Usted no sabe la bendición que usted tiene una vez que usted aceptó a Cristo. Viva para Cristo. Viva para ese futuro reino que vendrá pronto. Ya no viva para este mundo, porque las cosas del mundo se van, mas el reino de Cristo será para siempre. Aquí el ángel del Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo. Le da la garantía de la presencia aquí. Gedeón, cuyo nombre significa aquí cortador o cortador de árboles, pertenecía a una familia, dicen las escrituras, poco distinguida de los abieseritas. Y dice que se veía a sí mismo como no apto para el servicio de Dios. La historia de Moisés en cierto punto se repite en Gedeón, cuando el Señor le dijo a Moisés, tú serás el libertador de tu pueblo. La misma excusa trajo Moisés en aquel tiempo. Señor, yo no soy apto para esto, yo no, ni puedo hablar, yo no puedo ni hablar. Sin embargo, el Señor no le hizo caso, así como no le hizo caso a Gedeón en este caso tampoco, ¿verdad que sí? Vamos a leer Jueces 6:15, a ver qué nos dice con referencia a eso. Hermana Catherine. Hermana Ramona, por favor, me ayuda. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Amén. La misma palabra que Moisés le dio a Dios en aquel tiempo. Señor, yo no soy apto. Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Sin embargo, me fascina
cuando hay un llamado del cielo, el profeta Isaías dice, envíame a mí. El Señor dice, ¿a quién enviaré? Y el profeta Isaías dice, envíame a mí. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener. Cada uno de nosotros, no mirar lo que somos, mas lo que seremos. Señor, si tú me envías, tú me vas a preparar. Si tú me envías, tú me vas a dar el conocimiento para yo hablar, la fuerza para yo pelear. Esa es la respuesta. Esa es la lección que nosotros tenemos que aprender aquí. La misma lección. Lo mismo que sucedió con Moisés sucede aquí con Gedeón. Dice que durante su conversación con el ángel, es evidente aquí que Gedeón que está hablando con él sabe que él está hablando con el Señor mismo aquí. Pero no obstante, Gedeón necesita la seguridad de que era en realidad Dios quien le llamaba a la tarea. Sí, esa es la misma historia de aquel que no creyó cuando se le dijo que el Cristo había resucitado, ¿verdad que sí? Sin embargo, el Señor le dice, mete tus dedos en mi costado y verá que soy yo. Una de las lecciones más importantes de la Biblia es la fe. La fe mueve montañas, por eso que el Señor Jesucristo habla tanto de la fe. La fe es como un grano de mostaza, ¿verdad? Que va creciendo poco a poco. ¿Y cómo aumentamos esa fe? Conociendo al Señor en clases como esta, conociendo su historia. Pero una vez que esa fe crece como un granito de mostaza, crece como un árbol, no hay quien lo tumbe. Entonces, eso le faltó al pueblo hebreo en aquel tiempo. Eso le faltó a Gedeón al comienzo hasta que el Señor lo comenzó a mordear. Vamos a leer Jueces 6:17, hermana Evelyn. Si está por ahí. Hermana Evelyn, ¿está por ahí? Ahí está. Sí, estoy aquí, pero y lo estoy haciendo adivinando porque ya lo Amén. hubiese Lo leído. leyó bien. Gracias, gracias, Y él gracias, perdón. respondió, te ruego que si delante de mí me des una Exacto. señal. Está buscando una señal. Como todo pueblo incrédulo, ¿verdad? Que si busca señales, pero el Señor dice, no se dará más señal que la señal que se le dio al profeta Jonás. Wow. Gedeón le pidió al ángel del Señor que se quedara donde estaba mientras Gedeón iba a preparar una comida. Y dice que Gedeón regresó con algo de comida que puso sobre una peña. Luego Dios dio una señal. Dice que extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en sus manos, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Esa es una de las señales más comunes del Señor, ¿verdad? En sus ofrendas, con fuego. Y él dice que el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón construyó un altar en ese lugar que hasta hoy en día se llama
el Señor es paz, porque había visto a Dios y no murió. Pero la Biblia dice que el que ve a Dios muere. El que ve la gloria original de Dios. Pero en este sentido, él vio una cristofanía o una teofanía. Es una aparición de Dios, del ángel del Señor, en una forma visible para un ser humano. El caso de Isaías fue totalmente distinto, porque Isaías vio el templo del Señor y por esa razón él dice, Señor, pasa ese carbón encendido por mis labios, porque soy hombre inmundo y voy a morir. Él mismo lo aceptó, él aceptó que era un pecador. Sin embargo, el Señor ahí hace lo que él pide. E Isaías puede ver al Señor en su gloria original, no en una teofanía o una cristofanía, en su gloria original. Dice que esa misma noche Gedeón destruyó el altar de Baal y el poste de acera que pertenecían a su padre. Eso lo vemos en Jueces 6:25. Hermana Carmen María, si lo puede leer, por favor. Sí, bendiciones, buenas noches. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Bendiciones, gracias. Amén. Esto es importante que notemos algo, porque aquí él va a destruir un altar que pertenece a su padre. ¿Y qué va a pasar aquí? Cuando el padre se dé cuenta, ahí va a haber una guerra. Hermanos, va a haber tiempo donde el Señor le va a pedir a usted y usted va a tener que irse contra los que están al lado de usted, cerca, aquellos que están en pecado. Porque aquí se veía claro que el padre de Gedeón prácticamente estaba alabando a otros dioses. Sin embargo, va Gedeón a destruir ese altar. ¿Qué usted cree que va a pasar entre esos dos? No va a haber paz. Porque una vez que usted vaya a destruir un altar de un familiar, por lo general no le va a caer muy bien, ¿verdad? Algunas veces vemos que usted va con el Espíritu del Señor a pregonar la palabra del Señor y ¿qué hacen? Lo frenan. Muchos dicen, no me hable de ese Cristo, no me hable del Evangelio. Eso pasa muy a menudo hoy en día, ¿verdad que sí? Pero nosotros no podemos desistir, tenemos que seguir, tenemos que persistir, porque eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra, como dice Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó y Cristo es que da el crecimiento. Nosotros llevamos la palabra y el Señor se encarga del reto. Gedeón recibió el nombre de Jerobal una vez que destruyó el altar, lo que significa que Baal contienda contra él. Dice que después de esto, una alianza de enemigos de Israel entró en tierra y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando este tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, hombres de la tribu de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Todo esto se unieron a Gedeón. Y una vez dice reunidas las tropas, Gedeón se puso nervioso. Le pidió a Dios otra señal para confirmar su llamado. Muchos predican a Gedeón como una persona fuerte, una persona que estuvo ahí. Pero sin embargo, la misma historia, la misma Biblia dice que no era eso. El Señor lo formó. Recordemos eso. El Señor trajo a Gedeón de un hueco y lo hizo un soldado de batalla. Porque aquí él, nervioso, le pide otra señal. Dice que puso un trozo de lana durante la noche y le pidió a Dios que lo mojara. Oigan esto. Y que mantuviera seca la tierra que les rodeara. Wow. Qué bárbaro es Gedeón. Pone un trozo de lana pequeño y dice, Señor,
mójalo, pero no moje la tierra que está alrededor. Dice que Dios accedió amablemente a lo que Gedeón le pidió. Y luego Gedeón pidió otra señal. Esta vez le pidió a Dios que mantuviera seco el vellón dentro del centro mientras mojaba la tierra que lo rodeaba. Todo al revés. Es como quien dice, wow, Señor, hiciste el milagro, pero ¿sabe qué, Señor? No, todavía no te creo. Yo quiero que tú hagas todo lo contrario ahora. Tú mojes la tierra del lado, pero el centro lo dejes seco. Wow. Eso me pones a pensar lo incrédulo que es el hombre hoy en día. No hemos cambiado, todavía pedimos señales, y cuando la pedimos y esas señales no vienen, dudamos de ese gran Dios. Dudamos. Es triste. Dice que una vez más Dios cumplió y Gedeón finalmente se convenció de que Dios hablaba en serio y que bajo el liderazgo de Gedeón, la nación de Israel tendría la victoria sobre los madianitas. Hermanos, con todo esto, Dios no había terminado de aumentar la fe de Gedeón todavía. No había. Dice que antes de entrar en la batalla, las tropas de Gedeón eran 32,000 soldados. Pero en obediencia a Dios las redujo a 22,000. Vamos a leer Jueces 7 del 2 al 3 a ver qué nos dice con referencia a eso, la hermana Jennifer. Jueces 7, 2 y 3. Amén. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Amén. Amén. Es importante. El Señor dice, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. Y esto aquí se lo dice bien claro. No sea que se alaben contra mí diciendo, lo hicimos nosotros. Fuimos 32,000, lo hicimos nosotros. Fuimos 22,000, lo hicimos nosotros. No. El Señor aquí le está dando una lección a ellos, que no es con su fuerza. Y aquí Dios redujo aún más el ejército, dejando a Gedeón con solo 300 hombres, los 300 poderosos de Gedeón. Hay varias películas, comentarios con referencia a eso. Hay una película que me fascina, Los 300 de Gedeón, donde narra, donde ese gran ejército de 300 hombres iluminados por Dios van y pelean con un ejército de miles y miles y miles y lo vencen a todos. Pero ahí lo importante de esto es que se dan cuenta que no son ellos, no es la fuerza de ellos, es la fuerza del Señor. El ángel del Señor, aquí mismo, el mismo ángel que mató 85,000 soldados en un campo, ese mismo ángel está peleando. Y ese mismo ángel, recuerden esto, es aquel que va a pelear en aquella gran batalla de Gog y Magog, donde vendrán del norte, se confabularán y pelearán contra Israel. Pero en sí no es contra Israel, es contra quien está detrás de Israel. Y ese es el mismo ángel que veremos nosotros. Jueces 7:5. Hermana Sandra, por favor, si me lo lee. Sí, amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueces 7:5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel que pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Amén. Amén. El Señor no busca poderosos. El Señor no busca sabios, no busca altaneros.
El Señor busca sumisión, aquel que se someta a su palabra. Usted puede ser el más pequeñito, el más débil. Si usted se somete al Señor, le entrega su corazón, le pide al Señor que circuncide su corazón, oiga, usted va a ser grande. Usted va a ser grande. Porque como se le dijo a Juan el Bautista, dice que Juan no había uno más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Pero sin embargo el Señor dice, el más pequeño del cielo es más grande que Juan. Sumisión a la palabra del Señor. Eso es lo que él busca. Eso es lo que él busca. Aquí el Señor le dice a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Con 300 hombres, para que no te jacte, para que no diga que fue por tus fuerzas, más bien fue por mi espíritu, dice el Señor. Esto fue contra un enemigo que se describe, hermanos y hermanas, como langostas en multitud, con camellos innumerables, con carros. Dice que eran como la arena que está en la ribera del mar. Eran tanto. Sin embargo, 300 de ellos lo vencieron, porque ahí estaba el Señor con ellos. El propósito de Dios, hermanos y hermanas, era evitar que Israel se jactara de que su propia fuerza lo había salvado. Y por eso de 32,000 lo llevó a 300 hombres. Dice que esa noche Dios envió a Gedeón en medio del campamento de los madianitas. Otra señal. Dice que Gedeón escuchó a un par de madianitas asustados que hablaban de un sueño que suponían que presagiaba un desastre para ellos. Eso fue la señal que el Señor le dio a Gedeón ahí. Dice que cuando Gedeón escuchó esto, Gedeón se animó y reunió sus tropas de inmediato, utilizando algunas tácticas inusuales, dice las escrituras. Gedeón y sus 300 hombres atacaron el ejército madianita en ese tiempo y lo derrotaron totalmente. Dice que después de la victoria, el pueblo de Israel quiso nombrar a Gedeón como su primer rey, pero él se negó. Él se negó a hacerlo. Dice, no seré señor sobre vosotros, ni mis hijos os enseñoreará. El Señor señoreará sobre vosotros, dice Gedeón, no yo. Él no quiso tomar el crédito ahí porque él sabía que no era su fuerza. Él reconoció ahí que era el poder del Señor. Más bien dice, no, el Señor señoreará sobre vosotros, no yo, ni mis hijos. Como nos dice aquí Jueces 8:23. Hermana Wilma, si me lo puede leer, por favor. Amén. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Amén. La paz conseguida por Gedeón aquí duró una generación y reposó la tierra 40 años de los días de Gedeón. En un tono más triste, Gedeón pidió que las tropas contribuyeran con el oro del botín de la batalla para poder crear un efod que instaló en la ciudad natal. Sea cual sea aquí la intención de Gedeón, sea cual sea fue la intención de Gedeón al fabricar el efod, el pueblo comenzó a utilizarlo con propósito de idolatrías, como siempre. Usted le da un trozo de madera y ellos hacen un ídolo. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa el crearle ese efod. Recordemos en la Biblia, en un efod, para describirlo, era una vestidura sagrada, similar a un delantal o un chaleco, utilizada por el sumo sacerdote en aquel tiempo, por Aarón. Dice que estaba confeccionado con hilo de oro, azul, púrpura, escarlata y lino fino, y representaba la autoridad máxima sacerdotal. Dice que llevaba piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus con el pectoral para consultar la voluntad de Dios. Cuando el sacerdote iba al lugar santísimo,
Esa era una de las piezas las cuales él se ponía, el efod. Y al cumplir la misión que Dios le encomendó a Gedeón aquí, demostró ser un hombre fiel, un poderoso guerrero, un líder fuerte. Pero después que el Señor lo mordió, lo llevó ahí a ese plano de su vida, no antes. Y es por tal razón, por eso se lo incluye en un digno testimonio de los grandes hombres de fe, como nos lo narra aquí Hebreos 11, 32 al 34. Leamos Hebreos 11, 32 al 34. Hermana Dianeri creo que lo tiene. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeftí, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Amén, amén. Hebreo 11 aquí es una lista rápida de héroes y hazañas del Antiguo Testamento, que ilustra cómo la fe verdadera produce poder y valentía. Una valentía sobrenatural en medio de situaciones imposibles. Así es que nosotros tenemos que construir esa fe para en tiempos difíciles no fallar, no cuestionar a Dios, simplemente obedecer y someternos a sus palabras. Esto destaca que Dios usa personas aquí imperfectas y ordinarias para lograr victorias extraordinarias cuando confían plenamente en Él. Si confiamos plenamente en Él, no fallaremos. Estas hazañas aquí, hermanos y hermanos, son un resumen de los milagros, tantos militares como personales. Conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Todas esas hazañas. Pero todo eso se hace con el poder del Señor. Solo con el poder del Señor. A veces la fe de Gedeón parecía ser débil, pero Dios obró pacientemente con él y fortaleció su fe, hasta el punto que pudo llevar a cabo una misión imposible para él, pero la llevó con fe, confió en el Señor. Aunque al principio tuvo duda, pidió señales, cuestionó a Dios, pero Dios no se dio por vencido, porque lo había escogido a él. La obediencia de Gedeón al Señor requeriría que se enfrentara a su propio padre, como dije anteriormente, a su propia tribu. Hoy en día, muchos de nosotros no tendremos que enfrentar a nuestros propios familiares para defender la palabra del Señor. Y créanme que no lo van a hacer mal. No lo van a hacer mal, siempre y cuando defiendan la palabra del Señor, la verdad. En la batalla, Gedeón se enfrentó a obstáculos mucho más grandes de lo que parecía posible, pero era consciente de dónde estaba su fuerza. Él llegó a entender dónde estaba su fuerza. Como nos dice Filipenses en 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, en el Señor. Cuando tengo la fortaleza del Señor, cuando tengo a Cristo en mi corazón, voy a hacer cosas que imaginables. Pero recordemos eso. Todo es para el Señor. Todo es para Él. Gedeón también mostró humildad, dice, cuando los israelitas quisieron honrarlo como su rey. Es un buen ejemplo de los que obedecen al mandamiento de fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas.
Es uno de los famosos, bellos dichos de Proverbio. Proverbios es un libro para hoy, motivador, un libro que nos llena de esperanza, de fe, de fuerza, pero siempre y cuando lo hagamos todo para Él. Dios usa personas comunes, hermanos y hermanas, corrientes para llevar a cabo sus planes, siempre. Y la clave del éxito de Gedeón fue su disposición para obedecer a Dios. Porque una vez que él supo que era el Señor que estaba hablando, no cuestionó más. Hasta ahí llegó el cuestionamiento. Gedeón pasó de ser un hombre que se escondía, trillando trigo al pie de una colina fuera de la vista del enemigo, a derrotar al mismo enemigo en la batalla, a aquel que él temía. Sin embargo, se aseguró de que era la voluntad de Dios la que estaba obedeciendo. Era la fuerza del Señor la que estaba con él. Como escribió el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Vamos a leer Romanos 2, 12:2. Hermana Rocío, si está por ahí. Aquí estoy. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Dios siempre escucha. Dios escucha sus clamores e interviene bondadosamente aquí para libertar a su pueblo. Dios no escucha, siempre está ahí. Lo primero que hace es enviar al ángel del Señor, a Gedeón, para pedirle que se una al ejército. Qué bonito es seguir al Señor. Qué bonito es seguir sus pasos. No perderemos esta batalla. No la perderemos si nos mantenemos en la línea del Señor. Sí. Y lo que es más importante, hermanos y hermanas, para nuestra historia, olvidar que el verdadero poder proviene de Dios. Nunca podemos olvidar eso, que el poder verdadero viene de Dios. El día en que el ejército de 300 hombres de Israel derrotó a 135,000 o más o menos madianitas, Gedeón le dijo a sus soldados que griten por el Señor y por Gedeón. Griten por el Señor y por Gedeón. Jueces 7:18. Vamos a leer Jueces 7:18. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Amén. Amén. A Israel se le dio el líder que se merecía en Gedeón. Vieron la consecuencia de su propio miedo e incredulidad. Sí. Dios usó el miedo y la violencia de Gedeón para destruir a los enemigos de Israel. Pero eso no fue para demostrar lo grandioso que era Gedeón. Recordemos eso. Él cambió a Gedeón por completo. Esto demuestra lo grande que es el Señor. Dios es misericordioso con un pueblo olvidadizo, temeroso y poderoso. Dios tiene derecho a permitir que nuestro orgullo y violencia nos destruyan lentamente. Sí, pero en vez de eso la usa para salvarnos y humillarnos. Y vemos esto más adelante en nuestro Señor Jesucristo. Claro, lo vemos en él. Dios usó el miedo, el orgullo, la política y la violencia de Israel y Roma para colgar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es, Hechos 2:23. Vamos a leer Hechos 2:23, a ver qué dice con referencia a eso. ¿Quién tiene eso, Hechos 2:23, que me lo pueda leer rapidito? Amén, sí. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. Amén. Amén. Esto explica que la muerte de Jesús fue el resultado de dos fuerzas aquí. El plan soberano de Dios, predestinación, y la maldad humana, los impíos. Pedro, el apóstol Pedro en Pentecostés declara que la crucifixión no fue un accidente, sino un cumplimiento de la voluntad divina para la salvación, ejecutado por manos humanas responsables. Pero aquí, a diferencia de Gedeón, Jesús no tenía miedo de sus enemigos, no exigía señales, la hacía para otros, como vemos en Juan 2:11. No olvidó el poder de Dios, sino que confió en él con regularidad, hermanos, en la oración. Vemos eso. ¿Sí? Como nos dice aquí Lucas 5:16. ¿Alguien me lee Lucas 5:16? Amén, yo lo tengo. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Bien simple y cortito. Mas él se iba a lugares desiertos y oraba. Cuando él sentía esa copa, porque como humano pidió al Señor, Señor, si es posible, quita esa copa de mí. Porque como humano sintió para dónde él iba. Pero eso no eran los planes del Señor. Aquí Gedeón acusó clínicamente a Dios de abandonarlo. Clínicamente a Dios de abandonarlo, Gedeón. Pero Dios abandonó voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo suceden las cosas aquí? Uno acusa al otro de que lo abandonó, sin embargo, aquí voluntariamente, nuestro Dios Padre abandona a nuestro Señor Jesucristo. Señor, 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 ¿por qué me has abandonado? Él mismo lo dijo. No lo digo yo ni nadie más. Él mismo lo dijo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Gedeón lo acusa aquí de ser abandonado. Si es bien, hermano, el ascenso de Gedeón al poder transformó su miedo en violencia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos convierte la violencia de la cruz en una señal de victoria y poder. No necesitamos un paño mojado para demostrar que el poder y la presencia de Dios estarán con nosotros y están con nosotros. No necesitamos esa señal como pidió Gedeón. La muerte, hermanos y hermanas, y la resurrección de Jesús son señales para siempre de que todos aquellos que no olvidan a Jesús no tendrán nada que temer. No tendrán nada que temer. Es por tal razón por la que leí al principio, y voy a leer ahora antes de culminar esta clase otra vez, Romanos 8:38-39. El apóstol Pablo dice claramente, por lo cual estoy seguro, dice, por lo cual, esas palabras como comienza, con esa seguridad, por lo cual estoy seguro, no dice por lo cual pienso o creo o quizás, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en nuestro Señor Cristo Jesús. Grabémonos ese versículo, porque eso nos da fuerza, eso construye los cimientos de fe que nosotros necesitamos y vamos a necesitar en este mundo oscuro que estamos caminando hoy en día. Vamos a dejarlo hasta aquí, son las 8. Creí que íbamos a abarcar el próximo jueves, ya será la próxima semana. Es mucha información y no queremos correr, vamos a caminar.
para ver si en una de estas sesiones el Señor viene por su iglesia y nos encuentra haciendo su palabra. Señor, te doy las gracias una vez más porque me ha traído, Señor, a pregonar tu palabra. Te ruego por cada uno de ustedes que ha escuchado esta palabra, que la lleve en su corazón y no solamente la guardes, sino la lleves a otro. Cuídanos, protégenos, Señor, y que tus ángeles estén en estos próximos días con nosotros. No nos dejes solos. En nombre de Cristo, amén. Gracias, hermanos, y hasta la próxima semana. Dios le bendiga. Amén, amén, ministro. Entonces, para la próxima, nos faltó por leer la hermana Cristina, Iris, Glenis y la hermana Mercedes, que iba a leer el último. Así Serán que, los primeros de la próxima semana. la semana que Vamos a viene. continuar ahí mismo donde lo dejamos. Amén, amén.